Mucho se ha hablado en estas últimas semanas sobre el mundo musulmán. Su religión y su forma de actuar ha sido constantemente puesta en tela de juicio, sobre todo tras los recientes atentados del llamado Estado Islámico en París. ¿Pero realmente se puede creer que todos los musulmanes son terroristas? ¿Se puede considerar que los países del Estado Islámico son antidemocráticos? ¿A qué se debe la creciente islamofobia que existe en Occidente? Esta y otras respuestas en el siguiente reportaje. La noche del 13 de noviembre, 137 personas murieron tras ser víctimas de múltiples atentados terroristas en la capital de Francia. Este fue el atentado más sangriento del que se tiene registro en Occidente tras la caída de las Torres Gemelas en 2001, causando miedo y caos no solo a Francia, sino que a las principales capitales, tanto europeas como de Estados Unidos. El ataque fue adjudicado por el grupo yihadista autodenominado como Estado Islámico, quienes también amenazaron con realizar atentados en ciudades como Londres, Roma, Nueva York, Sydney, entre otras. Pero ¿quiénes se encuentran tras esta agrupación? ¿A qué motivos responden los últimos hechos sucedidos en París? El ISIS es una agrupación islámica que nace el año 2013 cuando un grupo de participantes de Al-Qaeda decide seguir a Abu Bakr al-Baghdadi, quien habría estado detenido por el gobierno estadounidense, tomando una postura mucho más violenta y fundamentalista, tomando el nombre de Al-Qaeda en Siria y Levante. Sin embargo, Al-Qaeda ha intentado desmarcarse de ISIS por rechazar el hecho de que atenten incluso contra su propia gente y por considerarlos demasiado violentos, lo que para algunos puede resultar extraño tras atentados como el de las Torres Gemelas o las explosiones en el metro de Londres el año 2005. Se diferencian en que, a pesar de lo que uno podría pensar, ISIS es más extremo que Al-Qaeda en algunos sentidos. Al-Qaeda agarró notoriedad en el mundo con los atentados al 11 de septiembre en Estados Unidos, que siguen sin tener rivalidad en los otros atentados, dado su magnitud y su importancia, su profundidad y la logística que involucró. Pero ISIS ha hecho algo que Al-Qaeda nunca quiso hacer, que son estas decapitaciones televisadas, se podría decir, en vivo y en directo para el mundo. Nunca vamos a ver, por ejemplo, a Al-Qaeda, por ejemplo, como, digamos, no sé, lanzando cohetes, digamos, frente a frente al ejército que tienen del otro lado, ¿no? Como el caso de otros movimientos que conocemos, ¿ya? Pero Al-Qaeda tampoco, ¿cierto?, se ha caracterizado por ir arrasando pueblos, ¿cierto?, con esclavización de mujeres, ¿cierto?, y violación sistemática de mujeres, decapitación de musulmanes que no quieren, digamos, adherirse a su ideología. O sea, esa no ha sido la práctica de Al-Qaeda. Y a esa práctica carnicera, digamos, es efectivamente de la que critica Al-Qaeda y a la que se separa, por supuesto. El Estado Islámico ha sostenido durante más de un año una guerra abierta contra el ejército del presidente sirio Bashar al-Assad, tomando ciudades importantes como Palmira, extendiéndose también a su vecino país Irak, donde tomaron Mosul, su segunda ciudad más importante después de Bagdad. Pero ¿cómo han logrado desarrollar todas estas operaciones? ¿Cómo se financian? ISIS se financia primero a través de la venta de petróleo. Tiene controlados 7 campos petroleros en Irak y 2 refinerías en Irak, y además controla 6 de las 10 campos petroleros de Siria. Tenemos eso, tenemos el tráfico de antigüedades, que se cree que ya van más de 30 millones de dólares que han ganado solamente en tráfico de antigüedades, que se han robado, por ejemplo, del Museo de Mosul, de todo el norte de Irak, de Siria, de la ciudad de Palmira, etc. La venta de mujeres que han secuestrado de otros pueblos, de otras religiones, de otros credos, que las venden a los mismos combatientes. Sin embargo, también hay quienes afirman que Estados Unidos habría jugado un rol fundamental en la creación del Estado Islámico, financiándolos con armamento y con aportes monetarios entregados a través de Arabia Saudita. Yo no diría que es verdad, ahí sí probablemente no.
O sea, es como decir si George Bush finalmente financió Al-Qaeda porque tenía negocios con la familia de Osama Bin Laden. Nunca se sabe dónde terminan las armas que vende Estados Unidos. Estados Unidos sí armó y financió a lo que fue la oposición siria en la guerra civil, que eso es otra cosa, no son lo mismo, pero hay muchos miembros de esa oposición que sí se pasaron a ISIS. El imperialismo inglés financió y dio apoyo a una secta dentro del mundo islámico. Y lo llamo secta y no corriente porque precisamente las actitudes distan mucho, las actitudes, las teorías, la concepción del otro dista mucho de lo que es ya no solo de los principios del Islam, sino de los principios de cualquier religión e incluso cualquier ideología no divina. El año pasado polémica causaron las declaraciones de Hillary Clinton, quien comentó que el Estado Islámico habría surgido debido al mal financiamiento de Estados Unidos a los rebeldes sirios. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. ¿Pero qué intereses guarda Estados Unidos en esta zona? Muchos señalan que Norteamérica ha desarrollado desde los años 90 una era de neocolonialismo en Medio Oriente que consta de 3 etapas. La primera es la que se llevó a cabo desde el año 91 con la Guerra del Golfo en Irak. La segunda es la que se llevó a cabo tras los atentados a las Torres Gemelas en 2001. Y la tercera es su rol como financiador de los grupos rebeldes en la llamada Primavera Árabe. Los motivos de este plan no están del todo claros y los intereses de Estados Unidos en Siria podrían ser varios, uno de ellos petrolífero, pero si consideramos que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, esta teoría pierde sustento. Otra es la importancia geográfica de este país en la zona, ya que permite instalar gasoductos en su territorio con el fin de trasladar este combustible desde Arabia Saudita hasta Europa. Pero además, Estados Unidos se ha caracterizado por defender y apoyar tanto con financiamiento como con inteligencia a sus aliados en la zona, como Arabia Saudita e Israel, este último vecino y mortal enemigo de Siria. Para garantizar la seguridad del Estado usurpador de Israel en la región, que es algo que han perseguido siempre las potencias occidentales, que es el de dar apoyo y garantizarse seguridad a este Estado. Luego de los atentados en París se evidenció como todo el mundo repudió los atentados y simpatizó con Francia, ya sea abanderándose por Facebook, por medio de manifestaciones o incluso, como fue el caso de Estados Unidos, a través de múltiples estados que se oponían a recibir refugiados sirios. Se propagó el temor a ser víctimas de nuevos atentados en las grandes capitales del mundo y se comenzó a ver a cualquier musulmán como un posible integrante de algún grupo terrorista. Esto se transformó en una suerte de islamofobia que generaliza a todos los musulmanes como terroristas, que ven el Islam a una religión que fomenta el odio y el asesinato, además de prohibir las libertades en las mujeres. La periodista española Olga Rodríguez lo comenta así. Estos días estamos escuchando afirmaciones falsas e incluso xenófobas como que los musulmanes son violentos, incompatibles con la democracia o incapaces de integrarse. El país con más musulmanes en el mundo, Indonesia, es una democracia. La mayoría de los musulmanes del mundo nunca ha empleado la violencia y los mayores exportadores de armas del mundo no son países musulmanes. Pero nada de eso importa cuando se trata de azuzar el odio contra los otros. Aunque los medios, tanto chilenos como internacionales, insisten en que la principal amenaza de ISIS está en Estados Unidos y en Europa, eso no es cierto. Estados Unidos, la principal amenaza de ISIS está en los países árabes y musulmanes. ISIS, sus principales víctimas y mayor cantidad de víctimas han sido musulmanes. Tenemos llenos de atentados en países árabes y todo el mundo está preocupado de los atentados de París. O sea, yo también me pregunto si es que hay efectivamente yo ya estoy considerando aquí que desde los medios hay un racismo muy explícito en que efectivamente para los medios internacionales y chilenos también las vidas de los árabes valen menos. الله أكبر الله أكبر لا طال أنا روح الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ayer el gobierno alemán aprobó el despliegue de 1.200 soldados a Siria e Irak para combatir el Estado Islámico. Acciones como estas se siguen desarrollando diariamente y las únicas víctimas son los millones de civiles en la zona, en su mayoría musulmanes. Entonces cabe preguntarse, si los medios identifican al terrorismo con los musulmanes, ¿por qué la mayoría de los muertos en la guerra pertenecen a esta religión? صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت